Muy buenas tardes, teleasistentes presentes el día de hoy. Les saludamos y damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para presentarles a la doctora Noemí Aquino Cabrera, especialista en ginecología y obstetricia, quien labora en el servicio de ginecología pediátrica de nuestra institución. Ella tratará un tema muy interesante y de interés general tanto para personal de salud como para familiares en sí, para todos en general. El tema a tratar es desórdenes de la diferenciación sexual. Queda con ustedes la doctora Noemí Aquino. Puede empezar, doctora. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Disculpen. Sí, se está visualizando la pantalla. Se ve bien. Ok, a ver, pantalla completa. Sí. ¿Se puede visualizar? Sí, doctora. Perfecto. Sí. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Siempre comprometidos con la educación médica continua, con todos los profesionales de la salud y demás teleasistentes. En esta mañana, lo que queda de la mañana, nos ha tocado exponer lo que son los desórdenes de la diferenciación sexual. Si bien es cierto, es un tema poco estudiado, poco común, ¿no? Pero no menos importante. Los desórdenes de la diferenciación sexual actualmente se vienen presentando, según la casuística, ¿no?, que tenemos nosotros en el Instituto Nacional de Salud del Niño, al menos ya estamos captando 2 a 3 casos por año, cosa que es bastante, ya que la incidencia de este tipo de patologías es 1 en 2000 aparentemente. Entonces, el desarrollo de la temática va a ser definir conceptos, que es un desorden de diferenciación sexual, las características clínicas de cómo se presentan los pacientes, cómo se debería de realizar un buen examen físico, el diagnóstico y un manejo médico y quirúrgico. Antes de empezar con lo que son las definiciones y los apartados teóricos, quiero presentar 2 casos clínicos presentados en nuestra institución, acá en el Instituto Nacional de Salud de Breña, de casos que nosotros podemos tener en el día a día, en los médicos generales cuando acudan a hacer sus actividades de serum, en los médicos generales que laboran en cualquier centro materno perinatal, los ginecobstetras que realizamos en el día a día partos vaginales, partos por cesárea, en la cual nos podemos encontrar con una de estas patologías en un recién nacido. Entonces, de manera muy breve, voy a pasar estos 2 casos clínicos. Podemos observar una paciente femenina, aparentemente, fenotípicamente femenina, de aparentemente 4 o 5 años, y una paciente más adulta, ¿no?, adolescente. Es una paciente que acudió al servicio de ginecología del instituto, ha tenido una edad de 17 años y la pequeñita de 4 añitos. Entonces, estos son los 2 casos clínicos que vamos a revisar de manera rápida. La primera paciente ingresó el 26 de enero del 2019, tiene 2 añitos, procedencia de Ancash, iniciales ABC, producto de una primera gestación, parto autóxico a término, con un recién nacido, cuando nació de 3,4 kilos, ninguna alteración en el parto, no hay ningún antecedente familiar, no ha tenido reacciones adversas ni patológicas. Ha ingresado el 26 de enero del 2019, hace 3 años a nuestra institución, con un tiempo de enfermedad de 1 mes. Y la mamita la trae, ¿no?, porque no ve vagina. Hay una ausencia de vagina. Entonces, toda madre, al no visualizar los órganos genitales externos de la niña, pues se alarma, ¿no?, y se asusta y ve qué está pasando, ¿no? Hubiera sido ideal que esta observación se hubiera dado cuando la niña ha sido una recién nacida, ¿no es cierto? Pero bueno, por X, Y o Z motivo, la niña ha llegado a nosotros con 2 años de edad. El relato de la enfermedad es que la madre de la menor refiere que hace 1 mes nota ausencia
de genitales de vagina en su menor hija. Niega haber observado con detenimiento los genitales externos al nacer, ¿no? Cuando ha sido una lactante. Pesa 12 kilos, antropométricamente estable, piel, cabeza, cuello, tórax y murmullo a nivel de la región torácica, todo aparentemente normal. Mamas, acorde a la edad, tiene un estadio de Tanner 1, normal. Corazón, abdomen, aparentemente todo dentro de lo establecido. Pero ¿qué encontramos en los genitales externos? En los genitales externos, al hacerle la evaluación física, nosotros encontramos que hay un aumento de volumen de labios menores. No se logra visualizar introito vaginal, no se logra visualizar vagina, uretra permeable, presenta una clitoromegalia y un estadio de Tanner 1. ¿No? Entonces eso ya nos hace pensar que esta pequeña posiblemente haya tenido una ambigüedad sexual. Posiblemente. Entonces, se plantean los diagnósticos de un trastorno de diferenciación sexual, posibilidad de un seno urogenital, posibilidad de un síndrome de insensibilidad a andrógenos. Nuestro plan terapéutico, ¿cuál ha sido? Como protocolo de la institución, solicitarle un cariotipo, hacer la interconsulta genética, ecografía genética, ver si tiene ecografía renal, porque algunas pacientes cursan siendo monorrenas, pedir una interconsulta endocrinología o urología por el seno urogenital. ¿Y qué encontramos al examen físico? Al examen físico es esto lo que se visualiza, ¿no? Un clítoris aumentado de tamaño. Pero como la mamá decía, ¿no? No visualizaba lo que era la vaginita. Y esto es lo que se encuentra en sus genitales externos. Y esto es lo que vamos a encontrar mayormente cuando nosotros tenemos recién nacidos y no sabemos identificar ni asignar el sexo cuando queremos dar el certificado de nacido vivo. Seamos médicos generales, ginecobstetras, médicos especialistas, ¿no? Que nos toque atender un parto y observemos en una recién nacida estos genitales, ¿no? Si ustedes pueden observar, no hay un canal vaginal, no hay un introito vaginal, hay un clítoris aumentado de tamaño. Aparentemente tampoco hay lo que son los labios menores. Labios mayores tratamos de ver, pero pareciera que hay un abultamiento a nivel de la región inguinal. Entonces, empezamos a palpar la región inguinal, pareciera, ¿no? Que acá estuviera alguna tumoración o algo. Pero observamos que los genitales no me definen, ¿no? Ni un pene ni una vagina, de lo que usualmente nosotros podemos encontrar. Entonces, esto es una ambigüedad sexual que todo recién nacido puede presentar. Como dije, la incidencia es 1 en 2000, es muy poca, pero se presenta. Lo ideal es diagnosticarlo de forma temprana para dar un diagnóstico temprano y un plan terapéutico adecuado. El detalle es cuando esto no es diagnosticado en su momento y tengamos a vida futura un adolescente con estos genitales. Entonces, ¿qué es lo que presentó nuestra niña, no? Fenotípicamente podemos observar un paciente pediátrico con rasgos femeninos, si ustedes pueden observar, acorde a su peso y a su talla correspondiente. Le solicitamos una ecografía pélvica a la pequeña y encontramos que esta niña aparentemente tiene un útero tubular de 11 por 2 por 0.9 milímetros. ¿Qué quiere decir? Un útero tubular de 1 centímetro, ¿no? Bastante pequeñito. Me genera mi duda diagnóstica como ginecóloga. El endometrio no se tiene que ver representado, aparentemente tiene un ovario derecho, un ovario izquierdo, fondo de saco libre. Aparentemente se ha encontrado útero y ovarios de aspecto prepuberal, ¿no? Aparentemente les digo. Se le realiza una genitografía por ese hiato genital pequeñito que se ha observado, en el cual nosotros colocamos una sondita por ese único orificio y se administra sustancia de contraste soluble para ver la continuidad, ¿no? Y se observa que a la administración
se ve una zona alargada de 9 milímetros de longitud y rebosa, considerando un orificio canalicular. Probablemente es probablemente la uretra, ¿no? Digamos, la edad ósea nos indica una edad de 1.4 correspondiente a su edad cronológica de 2 años. Entonces estamos más o menos dentro de lo esperado. Pero solicitamos interconsulta genética. Genética le hace una evaluación, le pide un cariotipo, ¿no? Y en consecuencia obtenemos este cariotipo, 46XY, ¿no? En esta pequeñita, ¿no? Y con estos genitales. Entonces nosotros nos contrariamos, ¿no? Como cualquiera. Entonces, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado con los genitales de esta niña? Porque genéticamente es un 46XY. ¿Y qué ha pasado con el desarrollo de sus genitales externos? ¿No? ¿Realmente existe o no existe ese útero que se está visualizando en la ecografía? Entonces, sugieren la solicitud de evaluación del gen SRI. Bien. Se hace todas las exquisencias del caso y se realiza una laparoscopía diagnóstica para constatar si en la ecografía realmente se ha visualizado útero y ovarios que nos han mencionado en el informe. Y realizamos la laparoscopía y no encontramos ni útero ni ovarios en cavidad abdominal pélvica. Bien, ese es nuestro primer caso. ¿Ya? Una niña de 2 años. Segundo caso. Es un paciente que viene el 28 de junio del 2019. Este paciente viene de 16 años, ya no viene de 2 años, viene de 16 años, con las iniciales PHR. ¿Ya? Este paciente no viene de Ancash, viene de Cusco. Haciendo la anamnesis, es un paciente que es producto de la primera gestación, peso al nacer aparentemente normal, 13.400 gramos, no tiene antecedentes patológicos de importancia, familiares tampoco de importancia. Entonces, ¿por qué viene el paciente, el adolescente, ¿no? O la adolescente de 16 años? Acude porque ve que hay un desarrollo de mamas bilateral. Además, observa que sus órganos genitales externos para él están alterados, no acorde a su orientación sexual. Este paciente viene identificado, él como varón, ¿ya? Pero indica que sus genitales externos están alterados, no están acorde a su orientación, ¿no? Niega otras molestias. Entonces empezamos a hacer el examen físico del paciente, ¿no? En la cual tiene una antropometría adecuada, ¿no? En todos los órganos y sistemas aparentemente normal. Y encontramos a la evaluación física lo siguiente. ¿Qué es lo que encontramos a la evaluación física? En genitales externos. Evidenciamos un micropene de más o menos 3 centímetros. Además se palpa una masa en la región inguinal izquierda. En la parte inferior del pene se evidencia un rafe de más o menos 3 centímetros con posibilidad de un seno urogenital y de acuerdo a la escala de Prader es un 3, es un Prader 3. Entonces realizamos la evaluación. Planteamos con nuestros diagnósticos un trastorno de la diferenciación sexual, descartar si es realmente un varón 46XX o 46XY. Iniciamos protocolo, solicitamos ecografía pélvica, cariotipo, interconsulta a genética, ecografía de partes blandas, perfil hormonal, ¿no? Edad ósea, urología, solicitamos la ayuda de los profesionales. Al examen físico encontramos a este paciente. Es un paciente identificado al ingreso de la consulta. Pongámosle un nombre hipotético, Mario, ¿no? Mario ingresa con 16 años de edad, cabello corto, aparentemente con ausencia de vello en la región facial, como ustedes pueden observar. Al examen de las mamas, vemos que hay un desarrollo de mamas, es un Tanner 3A4, encontramos pezón bilateral, hay aumento del tejido mamario, ¿no? No tan voluminoso, pero sí existente.
Y en genitales externos tenemos un Prader 3. Evaluamos meticulosamente y esto es lo que encontramos, ¿no? A la evaluación de los genitales externos. Si pueden observar, podemos ver un micropene de 3 centímetros, labios mayores, labios menores e incluso un pequeño introito vaginal. Aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde están los testículos? Empezamos a palpar la región inguinal y a nivel de la región inguinal derecha palpamos una tumoración. ¿Podría ser testículos? ¿Cómo no? Entonces solicitamos la ayuda diagnóstica de la ecografía, ¿no? Pero físicamente miren lo que encontramos, ¿no? En este paciente de 16 años, ¿no? Identificado él, ¿no? Como masculino, ¿ya? Rasgos como los que se presentan al examen físico, desarrollo de mama. Tiene aparentemente una hernia inguinal que se puede observar acá. Y sus genitales externos no concluyentes, ¿no? Porque tiene un micropene, ¿no? De 3 centímetros. Pero a la vez observamos que posiblemente esto puedan ser labios mayores y estos los labios menores y un introito vaginal. Lo clasificamos dentro del grupo de patologías de un trastorno o un desorden de la diferenciación sexual. Vista de otra forma, ¿no? Los órganos genitales, acá son mucho más observables los labios mayores, ¿no? Los labios mayores, un micropene, ¿no? Es un poco complicado hacer este tipo de diagnósticos cuando nosotros no tenemos cariotipo. Entonces, ¿qué tenemos como ayudas diagnósticas? Le solicitamos una ecografía de la región inguinal, ¿no? Para ver si realmente o no se evidenciaba en esa región inguinal un testículo o lo que fuera. Y nos indican que en la ecografía realizada, pues no se evidencia imágenes testiculares ni bolsas escrotales. Y esas son las imágenes claras y evidentes de que no hay testículo. Le pedimos un ultrasonido pélvico, una ecografía pélvica, que todo médico general o médico especialista puede realizar. Y encontramos que la vejiga, esta moderada represión, no concluyen de manera tácita si existe o no existe útero y ovarios. Y miren, perdón, eso era en la ecografía abdominal. En la ecografía pélvica, ¿qué es lo que me indica? En la ecografía pélvica, que se evidencia un testículo izquierdo de 1.5 por 1.4, ubicado en fosa ilíaca izquierda, con escasa perfusión, en el lado izquierdo. Testículo derecho con tercio proximal de canal inguinal de 1.8 por 1.0 por 0.7, aparentemente. Y además encuentran un útero de 7 por 4 por 3, con endometrio de 16 milímetros, tiene ovario derecho de 18.5 y un ovario de 11.4. ¿no? Y concluye que hay una criptorquidia bilateral y hay útero y ovarios. Entonces, ¿cómo definimos nosotros cuál es la patología que este paciente con desorden de la diferenciación sexual tiene? ¿no? Aparentemente tiene ovarios, tiene útero y tiene testículos no descendidos. Entonces, la situación en este tipo de pacientes aún no es clara, si podemos observar. Y es un paciente que ya viene con 16 años, que ya está identificado con el sexo masculino. ¿Ya? Estas son las imágenes. Se le realiza una tomografía donde encuentran que en la cavidad pélvica hay genitales internos femeninos con un útero, con ambos ovarios. En la tomografía se corrobora lo que menciona en la ecografía pélvica. Se solicita un estudio de cariotipo y el paciente asignado identifica que este paciente tenía asignado un cariotipo 46XZ. Entonces, sigamos. ¿no? Tenemos dos situaciones, ¿no? Dos situaciones claras y tangibles de un desorden de la diferenciación sexual. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido?
en estos pacientes. Entonces, como muchos otros casos, son los que se ven en el día a día en el Instituto Nacional de Salud del Niño, por ser un instituto de referencia. Pero pueden ser diagnosticados en cualquier centro de salud, posta de salud, policlínico, hospital tipo 1, tipo 2, si nosotros tenemos conocimientos básicos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer el diagnóstico de estos desórdenes de diferenciación sexual? Entonces, pasemos a desarrollar nuestro tema en sí, ¿ya? Cabe recalcar que nosotros hicimos en este paciente, en el último, una laparoscopía diagnóstica para evidenciar si realmente tenía, ¿no? Aquí está el útero y aquí están los ovarios. Tenemos la capacidad resolutiva para abordar en forma compleja, sí, a estos pacientes. Pero pueden haber un centro de filtración de primer momento en cualquier centro posta de salud, claro que sí, ¿no? Y no llegar a que los pacientes llegan a los 16, 15 años, ¿no? Sino referirlos de manera oportuna y temprana. Entonces, pasemos a desarrollar, ¿no? Nuestro tema en mención. Entonces, ¿qué tenemos que saber de los desórdenes de diferenciación sexual? Los desórdenes de diferenciación sexual son todas aquellas anomalías que engloban un amplio espectro de discordancia entre lo que es un criterio o sexo cromosómico, sexo gonadal o sexo fenotípico genital, que va a dar una diferenciación asexual adecuada, como hemos mencionado esos dos casos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estos me permiten a mí identificar de dentro de los desórdenes de diferenciación sexual que nosotros tenemos asignados un sexo genético, un sexo gonadal y un sexo genital. Nosotros no solo somos un sexo genético, que quiere decir asignados por nuestros padres, ¿no? Con XX o XY, en la cual cada progenitor nos ha asignado una determinada carga genética, sino que aparte de eso nosotros tenemos que tener asignado un sexo gonadal. Si es que nosotros tenemos el gen Y, el gen SRY, pues los varones desarrollarán a partir de unas gónadas indiferenciadas la síntesis de hormona testosterona y hormona antimülleriana indispensable. ¿Para qué? Para que no se formen los conductos de Müller responsables del desarrollo de útero y ovarios y sean, pues, sus gónadas masculinas, llámese pene, llámese testículos, ¿no? Y posteriormente esto nos va a asignar un sexo genital. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, alguna alteración que se vaya a presentar dentro de estos tres procesos de asignación del sexo van a generar una diferenciación o un trastorno de este desorden de lo que es la asignación sexual, ¿ya? Puede ser que genéticamente, como ustedes conocen, pues hay alguna alteración en mi gen X o en mi gen Y. Hay pacientes que son portadoras de el gen SRI, o pacientes que son síndrome de Turner, pacientes genéticamente que ya vienen o productos que ya vienen con una carga genética alterada. Hay insuficiencia de testosterona también. Hay exceso de testosterona también. Hormona antimülleriana ausente en los varones, genéticamente es con XY también. Entonces, todas estas alteraciones hormonales, genéticas o en el desarrollo propio de los órganos genitales van a generar lo que hemos evidenciado en estos casos clínicos. Entonces, empecemos entendiendo por qué se puede presentar esto, ¿no? Nosotros sabemos que a la sexta semana de gestación nuestras gónadas son indiferenciadas, solo cosas puntuales para tener las cosas claras. Las gónadas a nivel de la sexta semana son indiferenciadas, que quiere decir todavía no se define si van a ser estas gónadas en un futuro testículos, si van a formar útero, van a formar ovario, van a formar lo que fuera, ¿no? Entonces, son indiferenciadas al nivel de la sexta semana. O en su defecto se vayan a formar los conductos de Müller. Cuando nosotros tengamos una carga genética asignada, ¿no? Por ejemplo,
si somos la carga genética XX, pues nosotros no tenemos hormona antimülleriana, no tenemos testosterona. Entonces, como no hay ausencia de estas dos hormonas, se forman los conductos de Müller, ambos, derecho e izquierdo, y a nivel de la novena a 12ª semana, estos conductos de Müller se van a fusionar y a su vez, a nivel de la semana 17ª, fusionado, se va a dar una reabsorción y va a formar lo que es el útero y las trompas. Nuestros órganos genitales internos femeninos. Eso es lo que ocurre en nosotras las mujeres, ¿no? Y cuando todo ha sido acorde a lo establecido genéticamente, hormonalmente y orgánicamente. Esto es lo típico, lo normal, ¿no? Pero ¿qué ocurre si no se da una muy buena fusión de estos conductos de Müller o no se da la fusión de los conductos de Müller? Ahí se van a ver las alteraciones del útero bicorne. O quizás haya hormona antimülleriana, ¿no? Hay hormona antimülleriana que impida la formación de este conducto de Müller. Hay exceso de testosterona que puede generar un hiperandrogenismo, ¿no? Pero que va a generar sí o sí la formación de un útero y del útero y de las trompas. Entonces esto es lo usual, lo normal, ¿no? Pero hay alteraciones anatómicas, genéticas y orgánicas que se pueden desarrollar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, cuando nosotros evaluamos un paciente en la cual encontramos genitales ambiguos, ¿no? Primero orientarnos, ¿no? Fenotípicamente, obviamente, porque no todos vamos a tener a la mano un cariotipo, ¿no? Si fenotípicamente nosotros tenemos una paciente femenina y si tenemos un paciente masculino y tenemos genitales ambiguos, ¿qué quiere decir, doctora, si usted me menciona genitales ambiguos? O sea, que no evidencias de manera clara y tácita labios menores, labios mayores o vagina o pene, ¿no? En sus genitales, pero tiene rasgos femeninos este paciente. Entonces, lo que tú tienes que observar es esto mismo, ¿no? La existencia o ausencia de labios menores, de labios mayores, de hiato genital, existencia o no de un seno urogenital. Lo que les presentaba en el caso de la paciente de 2 años, ¿no? Lo que vamos a hacer es eso. Si podemos observar acá. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? En la exploración física. Ver, ¿existe o no existe vagina? ¿Existe o no labios menores? ¿Existe o no labios mayores? Seno urogenital. Esto es lo que tenemos que ser muy observadores. Nosotros como profesionales de salud, todos, ¿no? Observar y determinar. Ya es un genital ambiguo, ¿identifico o no identifico? ¿Y qué es esto, no? ¿Es un clítoris o no? ¿O es un micropene? Entonces, si fenotípicamente yo estoy encontrando esto en la paciente, buscar esos rasgos. ¿Y qué voy a buscar si fenotípicamente yo tengo un paciente con rasgos masculinos? Si tengo un paciente con rasgos masculinos, pues tengo que palpar la región inguinal, tanto derecha o izquierda, porque puede haber presencia de testículos no descendidos, ¿no? Entonces empezar a palpar y ver. ¿Puede haber criptorquidia? Sí. ¿Puede haber presencia o ausencia de pene o micropene? También. Palpar bolsas escrotales, ausencia o no. Palpar testículos, sí o no. Y ver lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? Ausencia o no de un seno urogenital. Lo que se debió de haber hecho en el segundo caso de este paciente, ¿no? Imaginémonos que este paciente hubiera venido de recién nacido, ¿no? ¿Qué hubiéramos encontrado acá? A la evaluación física, ¿no? Hubiéramos encontrado posiblemente una hernia inguinal, quizás, ¿no? Y a la exploración física, acá hubiéramos podido evidenciar un micropene, labios menores quizás, o labios mayores, ¿no? Pero ya lo estamos diagnosticando tardíamente, 16 años tiene este paciente, cuando debimos de haberlo hecho de forma más temprana. ¿Para qué?
para un manejo médico y quirúrgico adecuado. Es lo ideal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra exploración física, ¿no? Y si estamos en un centro de atención primaria, ¿no? O un hospital tipo 1, tipo 2, pues hacer la referencia del caso de manera oportuna, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, la evaluación física de genitales externos. La clasificación es amplia. Hay múltiples patologías genéticas que me pueden explicar por qué hay un desorden de la diferenciación sexual, por qué hay este tipo de casos. Y todos están englobados al cariotipo, ¿no? Si un cariotipo es 46XX, 46X0, 45X0, alteración de lo que es las gónadas mixtas, ¿no? Si cariotipo es 46XX, tenemos una infinidad de patologías, porque pueden cursar con déficit a nivel de la síntesis de la testosterona, de la hidroxilasa, del citocromo B5, ¿no? Entonces, todas ellas enmarcadas dentro de las anomalías por cariotipos, tanto XY y XX, ¿no? Y sin menos ser menos frecuente las hiperplasias suprarrenales, ¿no? Donde no hay una alteración genética, sino hay un déficit de la 17-hidroxilasa, donde hay un aumento, un exceso de andrógenos, ¿no? Que también genera este tipo de patologías, este tipo de desorden de la diferenciación sexual. Entonces, son innumerables, ¿no? Las clasificaciones que se puedan dar en este apartado. Pero nosotros, ¿cómo diagnosticamos? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? En nuestro día a día? Pues en el instituto tenemos, ¿no? Todo un equipo multidisciplinario cuando llegan este tipo de pacientes para hacer cariotipo y prueba molecular. Acá la base de todo va a ser siempre nuestro cariotipo y nos va a orientar a un buen manejo, a un buen diagnóstico. Determinar realmente si con cariotipo es XX o XY, o en su defecto ver si hay persistencia o expresión, perdón, del gen SRI con una prueba molecular. Podríamos posteriormente a eso, ¿no? Asignar o solicitar un estudio hormonal, ¿no? Si pensamos en una hiperplasia suprarrenal, pedir la 17-hidroxiprogesterona, pedir de hidroepiandrosterona, cortisol, FSH, LH, una ecografía abdominopélvica que está a la mano, ¿no? Para determinar o no existencia o ausencia de útero y ovarios, ¿no? A veces es un poco complejo, ¿no? Determinar si existe o no cuando las pacientes son muy pequeñitas, porque en ellas pues el útero aparentemente es tubular de 1 centímetro, si no llena muy bien la vejiga no se puede evaluar de manera tangencial. Y en todo caso hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Para ver in situ realmente si hay o no la existencia de útero y ovarios, en su defecto si es un cariotipo XX, ¿no? Y se puede llegar también, si hay un hiato genital, un introito vaginal pequeño, una vaginoscopía. Entonces, si bien es cierto, todos estos estudios que se puedan realizar definitivamente se tiene que hacer en un centro de mayor complejidad, mayormente por la parte del cariotipo y el estudio molecular, se puede hacer una referencia ya desde un primer nivel de atención con una buena anamnesis y un buen examen físico. Y derivar al paciente, ¿no? Derivar de manera temprana, es lo ideal. Entonces, esto es lo que nosotros nos encontramos, ¿no? Con el cariotipo vital, esencial que nosotros tenemos para tomar decisiones. La laparoscopía diagnóstica que lo realizamos en el instituto, ¿no? Para corroborar básicamente, ¿no? Y confirmar nuestro diagnóstico. ¿Y cuál es el manejo? El manejo es multidisciplinario definitivamente,
No es el manejo único del ginecólogo pediatra, del urólogo, del endocrinólogo, no. Esto es un manejo multidisciplinario en el que se involucra al psicólogo, al psiquiatra, al endocrino, al urólogo, al médico a medicina del adolescente, a ginecología pediátrica, ¿no? Incluso tenemos que entrevistarnos todos los profesionales con los padres, ¿no? Porque estos pacientes tienen que ya tener asignado una identificación sexual, ¿no? En el caso de la menor de 2 años, o sea, es mucho más fácil, ¿no? Porque tenemos que plantearle todas las posibles opciones para una asignación adecuada y el tratamiento que se va a dar, ¿no? Y en el cual el padre o la madre van a definir. Pero un paciente de 16 años, que ya esté identificado, sea como varón o como mujer, ¿no? Entonces es mucho más complicado si es que nosotros tenemos, ¿no? Como hallazgos, por ejemplo, en este caso particular, de que es una paciente genéticamente femenina, pero que se identifica ella sexualmente como varón, ¿no? Entonces, genéticamente es femenina, gonadalmente es también femenina, ¿no? Lo que nos estaría faltando es su identificación sexual, que va a partir de él o de ella, y muchas veces es masculina, que no se corresponde a esa identificación. Entonces va por ahí el hecho de un manejo conjunto, un manejo multidisciplinario, y esto va a depender exactamente de la patología exacta que tiene el paciente. Dentro de ellos nosotros tenemos la insensibilidad a andrógenos, el síndrome de Morris, conocido, ¿no? Tenemos pacientes que también tienen hiperplasia suprarrenal congénita, que también el manejo es individualizado. Cada uno tiene un manejo individualizado. Entonces, la actitud terapéutica va a estar englobado en 3 puntos básicos y esenciales. La asignación de género, que va a ser masculino o femenino, de acuerdo a junta médica que se le pueda brindar al familiar y al paciente. Un tratamiento médico de acuerdo a la patología, ¿no? O al desorden genético que pudiera tener. Se puede recibir glucocorticoides, mineralocorticoides, ¿no? El tratamiento quirúrgico, ¿no? Que nosotros realizamos en el instituto, que va desde una vaginoplastía, una orquidopexia, histerectomía, exéresis de mama, ¿no? Para puntualizar, en el caso último del paciente de 16 años, lo ideal hubiera sido que en ese paciente se realice, pues porque ese paciente ya se había asignado el sexo masculino, pues previo consentimiento informado de los padres, una histerectomía más una oforectomía, ¿no? Lastimosamente este paciente vino ya a puertas de cumplir 18 años. Entonces, el paciente se le hizo junta médica, se le informó y los padres decidieron que la paciente continúe con sus órganos genitales internos asignados tal y cual, ¿no? Posiblemente esa paciente, pues, con ese micropene vaya a menstruar, ¿no? Menstruaba incluso. Pero lo ideal hubiera sido, pues, quizás, ¿no? En algún momento, plantearle la posibilidad de histerectomía y que lo acepte. Se le planteó, pero no aceptó, entonces se respeta, ¿no? La decisión que puedan tener los padres o el mismo paciente. Entonces, esto es un poquito de lo que se les quería transmitir. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. El servicio de ginecología del instituto, siempre prestos a brindarles la mejor atención a todos los pacientes. Si es que existieran patologías que no se pudieran resolver, estamos prestos a que nos puedan referir pacientes. Este es el equipo multidisciplinario del servicio de nuestra institución. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora. Nos han llegado unas preguntitas vía WhatsApp. Ok. No, la voy a transmitir. ¿En qué etapa ocurre la diferenciación sexual del cerebro? Perdón, ¿del cerebro? ¿En qué etapa ocurre la diferenciación sexual del cerebro?
Bueno, Aquí nos agrega. estaríamos hablando de identidad sexual, ¿no? Identidad sexual es un tema muy amplio que involucra no solo el estado orgánico, sino también un estado psicológico, ¿no? Aparentemente la identidad sexual, ¿no? Es un proceso que se va dando en el desarrollo de la adolescencia. Ya. No ocurre en la etapa embrionaria, o sea, hablando anatómicamente, diferenciación sexual del cerebro. Ajá, Anatómicamente hablando, la diferenciación se va a dar a la sexta sí. semana mediante la diferenciación gonadal y a nivel de la novena a 12ª semana con la formación sí o sí de órganos genitales, ¿no? Sean estos los conductos de Müller o lo que va a ser el futuro testículo, ¿no? Ya, muy bien, doctora. La administración de anticonceptivos orales que contienen testosterona puede causar un pseudohermafroditismo. Dependiendo, no necesariamente, ¿no? La indicación de andrógenos tiene sus indicaciones básicas de acuerdo a la patología, ¿no? No se puede indicar testosterona a todos los pacientes que pudieran tener algún desorden o alguna alteración en su diferenciación sexual. Es individualizado. Ya, doctor. Pero la pregunta dice, si influye que la madre haya tomado anticonceptivos. Eso pregunta, No, negativo, no no, tiene nada que ya, ver. ya, ok, ya. Nos llega otra pregunta vía chat. ¿Cuál es la consecuencia de este adolescente que no se sabría identificar? Perdón, ¿me puede repetir? Por el chat nos llega una pregunta. A ver. ¿Cuál es la consecuencia de este adolescente que no se sabría identificar? El adolescente se ha identificado sexualmente. Él tiene una identificación sexual. Él vino identificándose con el sexo masculino. Él vino, ¿ya? El detalle es que en el estudio, ¿no?, que se le ha realizado y en la evaluación física que él se realiza, no encuentra una correspondencia. Él tiene una identificación sexual. Es incluso nosotros hicimos junta médica con el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Aparentemente, genéticamente, pues era una XX, pero él se identificaba con un nombre masculino y se sentía una persona de ese género, ¿no?, masculino. Justo es para complementar la pregunta. En el chat dice, ¿qué tratamiento se le puede brindar a ese adolescente para que supere su trauma? Es complejo, ¿no? Porque él tiene la asignación, él tiene la identificación masculino. Él se identifica como un paciente masculino, ¿no es cierto? Lo ideal hubiera sido una posible histerectomía más una oforectomía, porque al tener útero y ovarios y un hiato genital pequeño, pues menstrua, ¿no? Menstrua. Entonces lo ideal hubiera sido utilizar inhibidores de GnRH, hacer histerectomía o oforectomía y posibilidad de ver cómo se podría manejar la parte eréctil de ese micropene, ¿no?, con el servicio de urología. Muy bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Gracias por su participación en las telecapacitaciones que ofrece el Instituto a nivel nacional. Ha expuesto de forma excelente sus conocimientos y experiencia. Por favor, quisiéramos dos tipos de recomendaciones, unas para el personal de salud y otra para los padres de familia para actuar correctamente con estos niños. Es básico, ¿no? Las recomendaciones del caso y que siempre se imparte en el servicio, ¿no?, cuando estamos en contacto con nuestras pacientes, ¿no? A las madres, ¿no?, a los padres, ¿no?, independientemente, informarles que cuando nace un recién nacido, observar, ser muy observadores. Toda madre creo que es observador y todo padre también. Entonces, ser muy observadores en cuanto a sus genitales, ¿no? Ver si hay algún indicio, hallazgo de que no es lo acorde a lo observado, pues acudir de forma inmediata, no esperar 15, 16 años, ¿no? Es inaudito muchas veces que en pleno siglo XXI
recién se esté llegando los pacientes a esa edad, cuando se pudo haber hecho antes un manejo mucho más adecuado, ¿no? Entonces, los padres siempre ser observadores cuando tienen un recién nacido, cuando tienen los controles prenatales. Ustedes saben que ahora la ecografía está a primera mano y incluso la asignación o el reconocimiento del sexo intraútero se da actualmente. Entonces, eso sería para los padres y para nosotros, los profesionales de la salud, ¿no? Saber identificar en un examen físico un genital ambiguo, creo que es básico y elemental, desde donde estemos, seamos médicos, ginecólogos, personal de enfermería, obstetras, en cualquier parte de donde nosotros nos desarrollamos como profesionales, ¿no? Observar genitales ambiguos y de inmediato, si no tenemos la capacidad resolutiva, referir, sí o sí, ¿no? Referir de manera inmediata, de manera oportuna. ¿Para qué? Para que ese recién nacido, ese lactante, ese niño tenga un cariotipo temprano y ya no haya duda, ¿no? Acerca de su patología que posiblemente podría tener. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Le esperamos en otra oportunidad porque estos temas se deben compartir a instituciones de menor complejidad para que deriven oportunamente, si ellos no solucionan, a nuestro instituto. Gracias, Claro que muy sí. buenas tardes. Gracias. Gracias, bien, doctora. Gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Le recordamos que este tema tan interesante y todos los que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.